Hoy es día 15 de enero del 2026. La lectura es del Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se daba afuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este pasaje bíblico nos está mencionando la curación de un leproso. Recordemos pues que nuestro Señor Jesucristo diferentes enfermedades curaba en aquel entonces, enfermedades que eran muy crónicas y que definitivamente pues eran imposibles de curar, como la lepra en este caso. También la parálisis, la sordera, la ceguera y lo más violento e importante era los endemoniados. Era lo que en aquel entonces acontecía. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Bien, bueno, pues vamos a ver entonces aquí los hechos, cómo nos los describe Juan Marcos, porque es su nombre, ¿eh? Juan Marcos, para que tomemos en cuenta datos teológicos, que es lo importante. Por eso es que pues grabamos estas lecturas, las leemos y las vamos a explicar para que tengan ustedes el dato, ¿no? Porque pues ya entendimos. Así nos pasa cuando vamos a misa, ¿no? El sacerdote lee la lectura, el evangelio, y dice: ah, bueno, pues pasaje bíblico de que se suscitó el día de hoy. Ah, pues es que curó a un leproso nuestro Señor Jesucristo. Ah, qué bueno. Y ya se fue a publicarlo por todas partes y muy contento el leproso que ya no estaba. Y es todo, ¿no? Ah, qué bonito, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿No? Pero no, para esto es este tipo de grabaciones, para que ustedes comprendan los mensajes teológicos, la profundidad de la palabra, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo y otra cosa es la palabra de la iglesia primitiva de aquel entonces. Hoy tenemos la palabra de la iglesia actual, institucional muchas veces, ¿no? Que han dicho muchas cosas. Y ahorita, bueno, les voy a dar unos datos de esa actual doctrina que maneja nuestra iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el Evangelio, es Marcos 1 del 40 al 45. Dice que en aquel tiempo se le acercó Jesús, un leproso, para purificarle de rodillas. O sea, el leproso va a buscar a Jesús. ¿Se dan cuenta? No, Jesús va a buscar al leproso. A ver, no sé si ya me expliqué, yo creo que está muy claro, ¿no? Para que tú seas curado necesitas ir a buscar a quién, a Jesús. Ah, sí, porque es muy fácil, ¿no? Todos decimos: ay, somos hijos de Dios, pues que Él nos ayude. No, 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 espera. Ah, es importante hacer oración. Recuerda que las lecturas que hemos estado escuchando en otros días nos menciona que Jesús fue al monte a orar solo, sin que nada lo interrumpiera. Ese es un mensaje para que nosotros hagamos lo mismo. Bueno, pues aquí está dándonos a entender de que este señor tenía un problema, la lepra, y era mortal. Encuentra a Jesucristo, va y lo busca. Pero, uno, dos, de rodillas, humilde, ¿sí? ¿Sí? Con una sencillez, pidiéndole misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que debemos de hacer. Ah, sí, porque a veces vamos a la iglesia y dejamos limosna, ¿no? Sale el billetote, ¿no? De 500, de a 1000 pesos, ¿no? Y le pedimos perdón a Dios y queremos que nos solucione nuestros problemas dando limosna. No, hermano, no, eso no funciona. No funciona, ¿no? Sí, no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son exageraciones que nosotros a veces tenemos. No, eso no va a funcionar. Entonces, bueno, pues aquí nos damos cuenta que primero va y lo busca. Número uno. Después de suplica, ¿sí? De rodillas, ¿sí? Y le dice: si tú quieres, puedes curarme. Acuérdense que hay que decirle a Dios: yo necesito esto, yo quiero esto, Señor, tú sabes de esto. Pues estamos platicando con Él, esa es oración, pero que se haga tu voluntad.
Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí, en una ocasión nos enseña que así lo dijo, que se haga tu voluntad y no lo que yo quiera, ¿no? Si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues es lo que debemos de pedirle al Señor. Bueno, yo te vengo a pedir esto, pero si está de acuerdo, a todo dar. Si no, pues le sigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que irlo explicando de una manera teológica? Sí, hermanos, porque pues es muy fácil leerla, ¿no? Y entenderlo así de volada, ¿no? No, pues ahí está. Son datos, ¿sí? Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él. El Señor nos escucha. Y si algo te conviene, se compadece de ti. Claro, si tú le pides que se muera alguien, pues no te lo va a dar conceder. ¿Verdad? Si tú le pides poder para humillar a la gente, pues no te lo va a dar. ¿No? Si tú le pides dinero para enriquecerse de lujos y darle pleno gusto a tus cinco sentidos y a tu sexualidad, pues no te lo va a dar. ¿No? Eso lo vas obteniendo tú por medio de malas acciones, malos caminos, ¿no? Por la maldad del hombre. ¿No? Y eso te destruye. ¿No? Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí quiero. Sí. La mano de Dios está para realizar nuestro bien a nosotros. Solamente Dios es el que hace milagros. Sí, hermanos, debemos ser muy claros. Sí, porque a veces aquí en la Iglesia Católica mucha gente todavía sigue equivocada y piensa que los santos hacen milagros, que los ángeles hacen milagros, que nuestra Santísima Madre hace milagros. Y no, hermanos. Nuestra Santísima Madre recuerda que pues ella, muchos dicen, no, pues ella ya se murió, ya está en el cielo, o está dormida en la esperanza de la resurrección. Sí, pero no, ese es un efecto genérico. Aquí la situación es de que sabemos que nuestra Santísima Madre pues, es nuestra Madre Celestial. Eso está bien aclarado cuando Jesucristo fue crucificado y que le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, diciéndole a Juan. Y Juan, ahí tienes a tu madre. Pero si Juan ya tenía a su mamá, la señora Salomé. No, no, la bailarina no, era otra señora, tenía el mismo nombre. Sí, Juan ya tenía a su papá y su mamá, entonces como Jesús le estaba diciendo que está, sí, pues tu madre divina, celestial. Y a María le dice, ahí está tu hijo. Pues como tu hijo, pues si no, yo no lo tuve a él. No, pero está, todo el que es mi discípulo es tu hijo. ¿Eh? Ahí está muy claro, ¿eh? Eso ya lo hemos explicado. Entonces, nuestra Santísima Madre pide por nosotros y todo lo que nosotros le pidamos a ella, Dios escucha esa petición y por intercesión o porque el Señor escucha lo que le estamos pidiendo a nuestra Santísima Madre, nos ayuda, siempre y cuando sea algo que te beneficie. En cualquiera de las presentaciones que tenemos en el mundo de nuestra Santísima Madre, sí, ya sea la Virgen del Rosario, la Virgen de Salet, la Virgen de Fátima, la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe, cualquier presentación y vestimenta, no, es que no sabemos ni cómo era su físico de nuestra Santísima Madre. Pero pues todos tenemos en todos los países, tenemos una representación de nuestra Santísima Madre, como la hayas querido tú poner. Sí. Lo importante es que tú estés cerca del Señor, de Dios, y que nos demos cuenta que el que hace milagros es Dios. Y aquí pues ahí le dice, ¿no? Si tú quieres puedes curarme. Le dice a Jesucristo leproso. Se compadece de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Bueno, pues ahí nos damos cuenta que pues si tú le pides a Dios algo benéfico para tu vida, para tu familia, para tu lugar en donde te encuentras, pues el Señor te lo va a conceder. Siempre y cuando tú te acerques a Él. Siempre tú seas humilde y sencillo y para que te dé misericordia nuestro Señor. Si no, no vas a ser altanero, ni orgulloso, ni soberbio, y vayas a querer dando buena limosna los domingos en misa o pagando mucho diezmo en otras iglesias. ¿No? Pues no, por ahí no va el asunto, ¿no? La otra parte dice que al despedirlo Jesús le mandó con severidad que no se lo contara a nadie. No se lo cuentes a nadie, guarda el secreto. Sí, disfrútalo tú, dale gracias a Dios. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación por escrito por Moisés. Sí, porque los leprosos recuerden que vivían afuera de la ciudad, no podían estar adentro, tenían que traer una campanita, ¿no? Estar tocando una campanita para que la gente dijera, ay, ahí vean un campanero, ¿no? No, no era el de la basura, no era el que tenía lepra. Y tenía que presentarte ante un sacerdote para que le permitieran regresar a su casa, regresar a la ciudad, y porque mucha gente lo podía reconocer y decir, ay, no, pues está leprosa, ¿no? Entonces, pues ya tenía que presentarse con el sacerdote.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Moisés aclara muy bien qué es lo que tiene que ofrecer un curado de la lepra, ¿no? Son dos aves y un cordero y aceite con harina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver ahorita con esto, pero tenía que hacer ese menester, cumplir con la ley. Esto nos hace ver que Jesucristo no viene a quitarles la ley judaica a sus compatriotas. Viene a que lo hagan, ¿sí? Sigan con lo mismo, ¿no? Sigan con sus leyes, ¿sí? No viene a quitarles ni eso, ni las leyes de costumbres y tradiciones. Bien, pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. ¿Cómo la ven? No, sí. Estamos en México, ¿no? Yo no sé si era un Jesús Martín Mendoza o un Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga. Sí, re chismoso, ¿no? Luego a divulgar todo lo que Jesús le había hecho. Bueno, o sea, imagínense la alegría que tenía este señor leproso que ya no estaba de lepra. Pues, oye, pues cualquiera lo anuncia, lo denuncia y lo exagera, o vete tú a saber, ¿no? Bueno, pues, le dio mucha alegría y lo contó. Y entonces, pues el problema fue eso, ¿no? Que ya Jesucristo no podía entrar a la ciudad, tenía que quedarse afuera, porque mucha gente lo seguía. Yo me pregunto, ¿en dónde estaban esos miles y miles de personas cuando Jesucristo iba a ser crucificado? Cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que crucifique? ¿A Jesús Barrabás? ¿Sí? Condenado por sedición y asesinato, o a Jesús de Nazaret. Ah, sí, porque Jesús era de Nazaret, no era su apellido. Sí, que sea proclamado rey de los judíos. ¿Dónde estaban los miles de personas para que gritaran? ¿Eh? Sí, cuando gritan, cuando meten gol, ¿sí? ¡Gol! En el estadio, ¿no? ¿Dónde estaba esa gente que había curado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Me dan cuenta? Bien, les voy a decir una cosa muy importante. Todo era un plan de nuestro Padre Dios. Sí, no es por disculpar a toda la gente que no gritó a favor de Jesucristo, pero todo es un plan salvífico. Todo tenía que ocurrir. Recuerden que Jesucristo lo había dicho. Me van a arrestar, me van a martirizar, me van a condenar y me van a matar. Y todo eso tiene que suceder. Y los discípulos pues no entendían. Dicen, pero ¿cómo no? ¿Cómo? Pues si tú estás aquí es para que levantes otra vez el reino como el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. No, 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 no. Es que no vengo a... Jesús muy claramente le dijo a Pilato, yo soy rey, pero no de este mundo. Si fuera de este mundo, mis súbditos ya me hubieran venido a defender. No manches. Cuando le dijo a Pedro en la oración del huerto, ¿se acuerdan de eso? Que le dijo, Pedro, guarda la espada, porque Pedro había sacado la espada y había cortado la oreja a un soldado llamado Malco, ¿no? Y Jesús que le regresa la oreja y se la volvió a pegar y sin resistirle. Y le dijo, Pedro, el que espada mata, espada muere. ¿Qué no sabes que puedo mandar a traer 12 legiones de ángeles? Nah, man. Una legión son 6,000 ángeles. 12 legiones son 72,000 ángeles. En una ocasión, en una noche, un ángel mató a 185,000 asirios. Una noche. ¿Cómo los mató? ¿Quién sabe? No nos dice, pero el ángel fue el que los ejecutó. ¿Por qué los mató? Pues porque querían matar a todo el pueblo judío. Y Dios mandó un ángel, nada más uno. Y en una noche aniquiló a 185,000 seres humanos. Échenle cuentas. Si un ángel mató 185,000 en una noche, 72,000 ángeles, no, pues acaban con el planeta, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Pilato, yo soy rey, pero no de este mundo. ¿Sí? Y bueno, pues vemos entonces aquí que, como dice el hombre fue a divulgar todo, pues con esa alegría, y ya no podía entrar Jesús a los lugares, porque pues la gente era mucha, no sé dónde quedó toda esa gente, pero pues ya se los acabo de mencionar, que todo un plan salvífico, ¿sí? Y y bueno, pues así se suscitaron las cosas, con este señor curado de la lepra, ¿no? ¿Sí? Y bueno, o sea, hace rato les estaba yo diciendo que una cosa es la palabra de Dios, otra es la doctrina de Cristo y otra es la doctrina de la iglesia actual y otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva, ¿verdad?
Recordemos que en el año 325 el emperador romano Flavio Valerio Constantino, que ya cedió, y porque sin darse cuenta ya Dios le había metido en la mente y en el corazón que ya dejara de perseguir a los cristianos. Fíjense, después de 300 años estuvieron matando a toda la gente que se desea cristiana. Hoy en día hay países, ¿sí?, que matan a los cristianos. Ahí está en África, ¿no? En Argelia, ¿no? Miles, 50,000 cristianos que han matado, ¿no? Y hay países que prohíben que creas en Cristo, ¿no? Que creas en Dios, ¿no? ¿Sí sabían ustedes eso en la actualidad? Bueno, en aquel entonces este emperador romano Constantino, pues ya se dio y dijo, no, ya no persigan a los cristianos. Es más, la religión cristiana va a ser la religión de Roma. Pues sí, ya no le quedaba de otra, ya casi todos los romanos creían en Cristo. Bueno, se hizo un concilio, se llamaba de Nicea, en el año 325. Y ahí fue una de las cosas importantes que le dieron adoración a la Divina Trinidad, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Hubo un teólogo en aquel entonces, se llamaba Jerónimo, fue el que hizo las traducciones y recopiló muchos escritos que ya estaban en griego y los tradujo al latín. Sí, porque pues, no estaban los originales. Imagínense el original de Mateo, que fue escrito en hebreo, pues no estaba. El original de Juan, que estaba escrito en hebreo, pues tampoco estaba. Sí estaba a lo mejor algunos pues escritos en griego, como los escritos de Pablo, como los escritos de Marcos, posiblemente, o el de Lucas, ¿no? Porque Lucas era griego, ¿sí? Bueno, ya Jerónimo los tradujo al latín. Después, en el año 431, fue cuando se empezó a darle culto a nuestra Santísima Madre María, publicado por nuestra iglesia actual, en el año 431. Y también en el año ya 788 de nuestra era cristiana, se le dio culto a los santos, a toda la gente que pues se veía que era una personalidad devota y apegada a las cosas de Dios, y las hacían que eran unas personalidades santas, ¿no? Ejemplares. Porque la palabra santa no se usaba en aquel entonces. ¿Saben cómo se usa? ¿Qué palabra se usaba a nuestra traducción en el español? Era apartados. Estaban apartados del bullicio, apartados del genérico, apartados de la multitud. Eran personas apartadas del pecado, apartadas de toda la maldad que habita en el hombre, ¿no? Y entonces les decían los apartados. Pero ya después les pusieron ya en nuestra traducción en español, les decimos santos. Y eso fue en el año 995, cuando empezaron esos cambios. Saben ustedes que los sacerdotes pues eran casados, tenían hijos, y todo eso la iglesia institucional actual pues lo prohibió, y en el año 1079 les dijo, no, ya los sacerdotes, si quieren ser sacerdotes de la iglesia católica, tienen que ser célibes, solteros. Eso no lo menciona la Biblia, ¿eh? Les digo, es la doctrina de la iglesia actual. No es la doctrina de la iglesia primitiva que eran los apóstoles y Pablo. No, 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 no. Ni tampoco viene en el Nuevo Testamento que Jesús haya dicho esto, ¿no? Por eso les digo, una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva y otra cosa es la doctrina de la iglesia actual. Y les estoy repitiendo los años en que se hicieron esto, ¿no? ¿Saben cuándo se empezó a llevar a cabo el rosario? En el año 1090. ¿Sí? Pueden buscarlo ustedes en internet si quieren para que vean cómo se suscitó, ¿no? Ahora, los sacramentos, uno de los sacramentos importantes era el de la confesión. En el año 1215 fue promulgado. Después, en el año 1216 fue promulgada la comunión, que la gente comulgara. El bautismo fue en el año 1311, cuando fue ya promulgado como un sacramento. ¿Sí? Las indulgencias que vendía la iglesia, que para que te fuera bien y para que cuando te murieras fueras directamente al cielo, pues fue en el año de 1190. ¿Sí? Y después nos menciona aquí, pues ya saben que empezó lo peor de la iglesia, una de las cosas peores que fue la Inquisición. Fue en el año 1184. Sí. El purgatorio fue promulgado en la iglesia actual en el año 1854. ¿Sí? Y también tenemos el sacramento de la confirmación, que fue en el año de 1563.
Les digo esto para que tengan ustedes claro que una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la iglesia primitiva, otra cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la doctrina de la iglesia institucional actual. Que todo lo hicieron pues por un interés. No, siempre nos han vendido de que fue por un interés de catequizarnos, de acercarnos a Dios para que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos, aunque Dios no necesita de nuestro servicio, es servicio para nosotros, y ese es su pretexto, ¿no? Pero en realidad eran otras las intenciones de ellos, ¿no? Sí. No querían que leyéramos las Sagradas Escrituras, hasta que pues fue impresa la Biblia y fue traducida en diferentes idiomas y la gente que la traducía pues era asesinada y desaparecida porque era pecado, ¿no? Nadie, ¿y saben por qué decían que no leyeran la Sagrada Escritura? Porque dicen, la van a malentender. Pues sí es cierto, hay mucha gente que la malentiende. Y entonces van a tomar la palabra de Dios de una manera inversa. Sí, sí es cierto, ¿no? Pero no era para tanto, ¿no? Mataban a la gente, ¿no? No me acuerdo del nombre, es un alemán que la tradujo al alemán y uy, no, que se prenden. Bueno, perdonen que les haya yo explicado esto, pero pues es que viene al caso por la cuestión de que este señor le dijeron, no digas nada a nadie. Y lo primero que hizo fue, con alegría, decirle a toda la gente que Jesús lo había curado. Bueno, que Dios te bendiga.